Muy buenas noches, estimados estudiantes. Muy buenas noches, Edgar. Iniciamos nuestra sesión de clase correspondiente a la semana número 2, sesión 1, día viernes. El tema a desarrollar en esta unidad número 1 es la comunicación gráfica en el campo de ingeniería. El tema en esta unidad es el bosquejado y vamos a ver las estrategias para bosquejos. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea o tenemos un invento, ¿no? Para transmitir nuestra idea, nuestra invención, tenemos que hacer un bosquejado y transmitir a otra persona. A eso llamamos comunicación gráfica. O cuando tenemos un plano de un determinado proyecto y queremos transmitir al gerente de operaciones, al superintendente, entonces le comunicamos el proyecto a través de planos, ¿no? Ahora, los planos pueden ser en formato digital o los planos pueden ser en papel. Por cualquier medio se comunica el proyecto. El propósito de la sesión de clases es explicar la importancia del bosquejado en el proceso de diseño de ingeniería. Nuestros contenidos empezamos con el bosquejado y luego trazamos la estrategia para bosquejos. Empezamos con el tema de bosquejado. ¿Qué viene a ser el bosquejado? Es la expresión de una imagen tridimensional en un medio bidimensional, empleando una técnica lineal para ello. Mayormente el bosquejado se realiza a mano alzada y pueden emplearse diversos soportes y materiales como papel y lápiz de grafito. La forma más inmediata de expresar una idea es coger lápiz y papel y ponerse a dibujar. Entonces, lo que trazamos, un bosquejo, ¿no? Es plasmar una idea o hacer un bosquejo de un determinado proyecto. Por ejemplo, queremos construir un puente, hacemos el bosquejo del puente. En la presente lámina estamos visualizando el bosquejado de un edificio, de una fábrica de automóviles.
Entonces tenemos ahí el bosquejo de este edificio, ¿no? De una fábrica de automóviles BMW, ¿no? En Alemania, en Múnich. Entonces, lo primero que hacen el trazo es de que su bosquejo, así va a ser el edificio, ¿ya? Algunos trazos, ¿no? Entonces, y luego vamos mejorando, ¿no? Esa idea de bosquejo pasa a un croquis técnico. Entonces, el croquis técnico es un dibujo más elaborado. El croquis técnico ya tiene dimensiones y se realiza con instrumentos de dibujo, mientras que el bosquejo solamente se realiza con lápiz y papel. Del bosquejado pasamos al croquis y estamos representando en dos dimensiones. Ahí, su vista de frente, ¿ya? Así va a ser el edificio, la fábrica de construcción de automóviles. Del croquis técnico pasamos a un modelo en tres dimensiones. Y finalmente tenemos el modelo, ¿no? De la fábrica de automóviles en tres dimensiones. Entonces, esos son los pasos: bosquejo, croquis y modelo. Entonces, ustedes en su proyecto, que están haciendo en su proyecto colaborativo, la idea, lo primero que van a trazar va a ser un bosquejo. Y luego a través del bosquejo realizan en su programa de AutoCAD su croquis técnico. Dibujan sus vistas en dos dimensiones y luego pasan a 3D con el comando extrude. Veamos las estrategias para crear bosquejos. Podemos trazar, ¿no?, algunos bosquejos cogiendo papel, cogiendo un lápiz, ¿no? Queremos hacer un bosquejo de remodelado el baño de su casa. Entonces, hacemos un bosquejo, cómo está la distribución, el baño de nuestro domicilio. Entonces, en el lado izquierdo, tenemos acá la distribución de la tina, ¿ya? Donde está el lavamanos, por aquí está, la puerta, el retrete. El retrete es el water, ¿no? Y por acá está el armario. Entonces, queremos remodelar el baño. Entonces, cambiamos la distribución, hacemos nuestro bosquejo acá, con dimensiones en esta parte. Entonces, estamos midiendo 8 pies por 7 pies. ¿Ok? Entonces, ya modificamos, ¿no? El retrete que está en el lado izquierdo, ahora va a estar el retrete en el lado derecho acá, ¿ve? Y donde estaba el armario, vamos a poner alguna puerta en esta parte aquí. Entonces, estamos modificando nuestro baño, ¿ok? Y si luego queremos ya modificar, ¿no?, en la práctica, entonces pasamos a un croquis, el cual diseñamos
sus vistas, y luego a partir de ello, ¿no?, vamos al modelo en 3 dimensiones. ¿Cómo realizamos bosquejos de líneas, ¿no? La mayor parte de los bosquejos está basado en líneas y en círculos, ¿no? Okay. Aunque estos bosquejos no van a ser perfectos, pero hay algunas técnicas, ¿no?, para trazar líneas horizontales, líneas verticales o líneas diagonales. Por ejemplo, quiero trazar una línea vertical. Entonces voy a poner un puntito, ¿ya? En esta parte voy a trazar una línea. Dentro del papel pongo un punto, ¿no?, y sobre ese punto trazo una línea vertical, así. Listo, ¿no? Otro punto y sigo trazando líneas verticales. Ya, como guía, un punto hasta otro punto. Ahora, si quiero trazar líneas, ¿no?, horizontales en esta parte, entonces pongo un puntito desde el lado izquierdo hacia el lado derecho y voy trazando líneas horizontales. Los puntos son guía para obtener líneas horizontales. También puedo trazar líneas diagonales, ¿ya?, en la hoja de papel, de arriba hacia abajo, en forma diagonal, ¿no?, de arriba hacia abajo. Entonces, de esa manera puedo trazar también en otro sentido las líneas, ¿no?, diagonales, así, de arriba hacia abajo. Entonces, esa es la técnica para trazar líneas, ¿no? O otra técnica es moviendo el papel, como están viendo en la parte inferior, trazo líneas y puedo hacer girar el papel y ya puedo trazar líneas horizontales ahí. Y sigo moviendo el papel y puedo trazar líneas verticales, como están viendo, de arriba hacia abajo. Ok, entonces, esa es una de las técnicas para trazar líneas, ¿ya?, a mano alzada. También podemos bosquejar entidades curvas como círculos, ¿ya? Entonces, la técnica es trazar un cuadrado, ¿ok? Esta técnica se llama técnica del encuadre. Son cuadrados o cajas, ¿no? Entonces, y luego dividimos en 4 partes iguales acá. Así, dividimos así. 1, 2, ya estamos ahí. Y luego trazamos diagonales. Ya en la segunda parte trazamos diagonales. Y damos algunos marcadores. Y de esa manera ya estamos formando nuestro círculo, ¿no? Nuestro círculo, ¿ya? Y luego repasamos sobre esos marcadores y ya tenemos el círculo correcto. Finalmente borramos el cuadrado, las diagonales y como resultado tengo el círculo final acá. Todo es a pulso ahí, todo es a pulso, ¿ya? Ok. Esto es dos dimensiones el círculo. También podemos trazar un círculo en 3 dimensiones. Entonces, para ello tengo que dibujar una caja, como están viendo acá,
Voy armando la caja y sobre una de las caras divido en 4 partes iguales, como están visualizando acá. ¿Eh? 1, 2, 3 y 4. Y como guía, ¿no? Empezamos a trazar a mano alzada el círculo en la cara superior. En 3 dimensiones del círculo va a aparecer como un ovoide, no aparece como un círculo, sino como un ovoide. Entonces, ustedes ahí, a ver, pueden coger lápiz, ¿ya? Tracen esa caja y en la cara superior, a mano alzada, tracen el ovoide, ¿ya? Tal como están visualizando, a ver, hagan esta pequeña práctica, ¿ok? Y luego al final les diré, tomen foto y compartan pantalla. Entonces, hagan ese ejercicio. Sobre la caja rectangular llamado paralelepípedo, ¿ya? En la cara superior van a trazar un círculo. Entonces, todo a mano alzada, no utilicen regla, no utilicen compás. Entonces, este método se llama técnica del encuadre. También podemos trazar elipses, ¿ya? En 2 dimensiones. Dibujamos un rectángulo, dividimos en 4 partes iguales y a mano alzada empezamos a trazar, ¿no? Acá, la elipse, ¿no? Ese está en 2 dimensiones, ¿ya? Esta elipse, trazada así, a mano alzada. Y luego cierra ahí, ¿no? La otra técnica para elipse es trazando un eje menor, un eje mayor, dividimos en 4 partes iguales y luego trazamos la elipse ahí. Ok. Son dos técnicas para trazar elipses ahí. Podemos hacer bosquejo de objetos con arcos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunas directrices para asegurar la claridad del bosquejo. En este caso, trazamos un rectángulo, ¿no? Acá, ¿ya? Otro rectángulo y un cuadrado. Le empezamos a dibujar el arco ahí, ¿ya? Una vez que tengo aquí el arco acá, trazamos las líneas verticales y ya tenemos un arco ahí. También podemos dibujar el arco en 3 dimensiones, ¿no? Dibujamos una caja y en la cara de frente empezamos a trazar diagonales acá, así, ¿ve?
Y sobre esa guía empezamos a trazar el arco así. Entonces, una vez que tengo el arco, lo borro y el resultado viene a ser esa parte ahí. Vamos a realizar, ¿no?, algunos objetos con líneas de construcción. Las líneas de construcción, ¿no?, son líneas de guía que, que pinta en forma tenue. Son líneas rectangulares, el cual estas líneas en forma tenue va a tener líneas horizontales, líneas verticales. Por ejemplo, ¿no?, queremos representar este bosquejo que está en el lado izquierdo. Entonces trazamos líneas de construcción. Esas líneas de construcción trazo un rectángulo así. Trazamos un rectángulo así. ¿Ya? Sobre ese rectángulo empezamos a hacer el hueco así, por acá. Y también tenemos acá un corte. Y luego cogemos borrador, empezamos a borrar, ¿no?, así. Y como resultado, ya tengo mi bosquejo. Entonces, ese bosquejo terminado está en el lado derecho. Este es el bosquejo terminado. Entonces, partimos una figura geométrica, en este caso es un rectángulo. A veces podemos trazar un cuadrado, también podemos trazar un triángulo. Ejemplos de bosquejado. Agujeros circulares en bosquejos isométricos. Cuando hablamos isometría, trazamos el eje X, Y, Z a un ángulo de 120 grados. En una de las caras trazamos ovoides acá. Como están viendo en el lado izquierdo, trazamos acá un ovoide en el centro. Cuando hablamos de isometría, el hueco es un ovoide, no aparece como un círculo. ¿Ve? Es un ovoide. Okay. Y podemos proyectar hacia el fondo este círculo en el lado derecho. Es un ovoide. Entonces podemos proyectar al fondo y podemos trazar el ovoide ahí. Ok. Entonces, en este ejemplo son agujeros circulares. Otro ejemplo, el arquitecto presentó un bosquejo sobre una idea de una casa. Entonces, podemos definir que los bosquejos son la forma más sencilla del dibujo. Es una de las maneras más rápidas de expresar ideas. Todo esto es a mano alzada. No está utilizando regla, ni no está utilizando, ¿no?, escuadras. Entonces, su idea es una casa, ¿no?, de 4 pisos, donde está ubicadas las ventanas, qué tipo de ventanas, va a ser, son ventanas rectangulares. Okay. Entonces, los bosquejos son a mano alzada, mientras que los croquis ya es utilizando instrumentos de dibujo. Ejemplo
el ingeniero civil presentó un bosquejo sobre la construcción de un puente colgante. Entonces, al inicio de su bosquejo, en el lado izquierdo, así va a ser su puente colgante, y en la realidad ya está construido el puente ahí. Primero el bosquejo, luego el croquis, luego el modelado 3D y finalmente el renderizado. Otro ejemplo, el ingeniero civil presentó un bosquejo sobre la construcción de un puente de arco, ¿no? Acá está haciendo su bosquejo en la vista de frente, acá. Y luego pasa a un croquis, pasa al modelo 3D y ya tenemos en la realidad el puente construido ahí. El ingeniero mecánico, ¿no?, hace su esbozo de cómo va a hacer un engrane, un engranaje. Entonces, en el lado izquierdo está moviendo su bosquejo y en el lado derecho ya tenemos el bosquejo en la realidad acá. Ya, entonces, ese engrane está impreso en una impresora 3D. El ingeniero mecánico presentó un bosquejo de una pieza mecánica en corte seccional. Acá está su bosquejo del corte seccional. ¿Ya? Entonces va a partir por la mitad y realiza su bosquejado llamado corte seccional. Y luego pone las dimensiones respectivas. El ingeniero de computación presenta un bosquejo de un monitor de computadora. Veamos las estrategias ahora para estos bosquejos. Una de las estrategias es en la proyección ortogonal y otra en la proyección isométrica. Veamos la proyección ortogonal. Entonces, estos bosquejos están a mano alzada. Este es el más objetivo de los tres, ya que permite saber cómo son cada una de las caras de un objeto con sus dimensiones reales, ¿no?, el cual requiere mirar el objeto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Ahí tenemos el alzado. El alzado significa vista de frente, el cual sería el dibujo obtenido al contemplar el objeto de frente, ¿ya? Entonces, la vista frontal, podemos hacer su bosquejo, esta parte de acá. Y la vista de planta está en la parte superior. Y luego la vista lateral. ¿Okay? Entonces, estas vistas se obtienen visualizando el objeto. Entonces, en un hoja de papel se presentan las vistas y si esas vistas tienen ya dimensiones, entonces es un croquis, ya. Cuando tiene dimensiones exactas, se convierte en croquis. Si no hay dimensiones, solamente es un bosquejo. A ver, van a desarrollar ustedes, ¿no?, a mano alzada. Dice, con lápiz desarrolla el objeto 3D y las vistas del objeto. Ok. Entonces, van a observar el objeto en 3D. Ustedes cojan lápiz y papel, observen el objeto
Y en el papel tracen la línea de tierra, pongan ahí planta, frontal y perfil. Sobre la línea de tierra trazan un rectángulo, así, ¿ya? Y sobre la vista de frente, que es frontal, también trazan otro rectángulo y sobre esa base comienzan a obtener, ¿no?, sus vistas. A eso llamamos proyección ortogonal, ¿ya? Esta es la geometría descriptiva que aplica Gaspar Monge. Entonces, sobre esa base empiecen a trazar las tres vistas, ¿ya? Sobre esa base. Todo a mano alzada. Tracen su línea de tierra, tracen tres rectángulos y en cada uno obtengan su vista de planta, obtengan vista frontal y vista de perfil. Tienen 5 minutos para desarrollar este pequeño ejercicio. Ok. Y en forma aleatoria llamamos a los estudiantes y me van a presentar cuál es el resultado de esa vista diédrica. Son 7:30, hasta 7:35 pueden desarrollar a mano alzada. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, puede activar la manito y le damos el pase para la consulta respectiva.
Muy bien, jóvenes. Ahora ustedes van a comparar, van a tomar foto a lo que han dibujado. Entonces, el resultado a mano alzada, sus proyecciones ortogonales, ¿no? Y esto es lo que aplica Gaspar Monge. El resultado es lo que tenemos a mano alzada, ¿no? Entonces, ustedes van a trazar ahí una línea de tierra, van a ubicar la vista de planta, la vista de frente, ¿no? Y los agujeros van a trazar líneas entrecortadas. ¿Okay? Y las aristas que no visualiza también se representan con líneas entrecortadas. ¿Ya? Entonces, cuando ya el bosquejo usamos instrumentos de dibujo, ¿no? Como regla, ¿ya? Compás, entonces ese bosquejo se convierte en croquis. Entonces, acá tenemos el croquis para visualizar la forma, el tamaño y la textura del objeto, ¿no? Y esta llamamos proyección ortogonal. O sea, del sólido en 3 dimensiones proyectamos y obtenemos sus vistas en 2 dimensiones. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema diédrico. De 3D pasamos a 2D. En 2D representamos sus 3 vistas principales. Vista de planta, vista de frente y vista lateral. Y especificamos, ¿no? ¿Qué línea, qué arista no aparece? No es visible, por lo tanto ponemos líneas entrecortadas. Esta es la geometría clásica, ¿no? Hoy en día está apareciendo la geometría moderna, ¿ya? Entonces la geometría moderna va de 2D, pasa a 3D. Miren, ¿eh? La geometría clásica, realidad por Gaspar Monge, ¿ya? Pasa de 3D hacia 2D. Y en 2D es el plano, es sus vistas, ¿eh? Mientras que la geometría moderna puede tener un plano en 2D, acá arriba voy a poner un plano 2D, ¿ya? Utilizo un AutoCAD de 2D, dibujo una de las vistas y pongo extrude, y ya tengo mi modelo en 3 dimensiones, ¿no? Mi modelo en 3D. Modelo en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, ese modelo en 3D puede usar cualquier programa CAD, ya sea el AutoCAD, ya sea el SolidWorks, el SketchUp, el Rhinoceros o el Revit, ¿ya? O tal vez el Inventor. Entonces, una vez que tengo el modelo en 3D, puedo usar herramientas digitales como una impresora 3D y puedo imprimir el objeto en 3D. O tal vez puedo usar una cortadora láser y puedo obtener el objeto en una madera MDF, ¿no? Pero ahora, con el avance tecnológico, encontramos en la cuarta revolución industrial, ese modelo 3D, vamos a una dimensión más, la dimensión 4D. En la dimensión 4D trabajamos la dimensión espacio-tiempo. Entonces, nuestros modelos hacemos simulaciones virtuales en realidad aumentada. Entonces, estamos empleando el 4D. Posteriormente avanzamos a 5D. La dimensión 5D es el costo.
es el costo. Y luego incrementamos una dimensión más, sexta dimensión, que viene a ser la sustentabilidad del proyecto. Y finalmente pasamos a la séptima dimensión, que viene a ser el mantenimiento de un proyecto. Entonces, estamos hablando de la tecnología BIM, de la tecnología BIM. Entonces, en ese sentido vamos avanzando ya, poco a poco. Ustedes ya, van a hacer un bosquejado. Van a mirar el objeto acá. Tengo un molino de bolas. Acá tengo un molino de bolas que se utiliza en una planta concentradora. Entonces, van a hacer el bosquejo, van a obtener su vista de alzado, vista de planta y vista de perfil. Entonces, ustedes van a trazar línea de tierra a mano alzada, ¿sí? ¿Ya? Y en la parte de aquí dibujan, ¿no?, su vista de planta. ¿Ya? Primero un rectángulo trazan ahí, y luego trazan la vista de frente, cómo se ve, y luego al costadito su vista lateral derecha. Ok, entonces hacen este bosquejo y mañana yo le voy a revisar en aula, ¿ya? En aula, ¿ok? Sus tres vistas, vista de planta, vista de frente y vista lateral, ¿ok? Les va a llevar unos 5 minutos en hacer ese bosquejo, ¿ok? Entonces mañana, ¿no?, me presentan en aula, ¿ya?, el bosquejo de ellos. Tenemos que practicar nuestras proyecciones ortogonales. ¿Cómo podemos proyectar un objeto, ya, en formato digital? Si tengo este objeto en AutoCAD, ya, en 3 dimensiones, lanzamos los rayos proyectantes y representamos, ¿no?, en este cuadrante de aquí, la vista de frente, la vista de planta abajo y la vista de perfil. ¿Ok? En este caso es una norma técnica, norma europea, porque la vista de frente está encima de la vista de planta. Cuando es al revés, la vista de planta arriba y la vista de frente abajo, es una norma americana. Entonces, el resultado, ¿no?, de este bosquejo, ¿ya?, empleamos la estrategia, ¿no?, del pensamiento visual, ¿ok? Aquí activamos nuestra inteligencia espacial, miramos el objeto, ¿ya? Primero miramos, luego ponemos el eje X, Y, Z y para dónde va la planta, para dónde va el perfil y el alzado. Entonces, y luego vemos, ¿ya? Porque mirar es muy distinto que ver. Mirar el objeto es en forma superficial, mientras que ver el objeto es ver con mayor detalle, ¿no? ¿Y cuáles son los detalles? Al ver, los detalles son las proyecciones de la vista, por dónde está la planta, por dónde está el perfil y por dónde está el alzado, sus vistas respectivas. Y luego nos imaginamos al hacer el desdoblamiento, ¿no?, ya, de las vistas, ¿ok? Entonces,
nos imaginamos cómo queda plasmado las vistas en el alzado, en la planta, en el perfil. Y finalmente, esta técnica es mostrar el resultado, mostrar las vistas diédricas. Entonces, ese mismo proceso van a hacer para la visualización del molino de bolas. ¿Ya? Acá. Ese mismo proceso hacen para ver sus vistas del molino de bolas ahí, que se aplica en una planta concentradora. Eso es en cuanto a proyecciones ortogonales, ¿no? De 3D vamos a 2D. Ahora, las proyecciones isométricas, ¿no? Es proyectar ya de 2D hacia 3D, ¿no? Entonces, la isometría es una forma de representación visual de un objeto tridimensional en un plano bidimensional. Entonces, una de las aplicaciones más frecuentes de este croquis es la representación de objetos mediante vistas y axonometrías, ¿no? Por ejemplo, puedo crear una pieza o modelo 3D a partir de sus vistas, ¿no? Entonces, me da estas vistas acá, vista de frente, vista de planta. Entonces, trazo el eje isométrico, así, el eje Z, el eje X y el eje Y. Y sobre esa base empiezo a trazar líneas paralelas al eje, por ejemplo acá, ¿ya? Y empiezo a trazar en 3 dimensiones cómo va armando mi bosquejo ahí. ¿Ya? Esa línea tiene que ser paralela al eje X, paralela al eje Y o al eje Z, porque este es el eje Z por acá. ¿Ya? Por acá puedo poner el eje X y por acá puedo poner el eje Y. ¿Ya? Entonces, paralelas a esos ejes voy armando mi sólido así, a mano alzada. Y finalmente ya tengo mi objeto en 3 dimensiones ahí. Entonces, acá bastante imaginación, bastante imaginación. Entonces, a esto llamamos proyección isométrica, ¿no? De 2D hacia 3D. En cambio, de 3D a 2D es proyección ortogonal. Estrategia de este bosquejo a mano alzada, dado estas vistas, acá, obtener el objeto en 3 dimensiones, y este es el resultado ahí, ¿ve? Siempre voy a trazar mi eje X, Y, Z, isometría. El eje va a estar así. Sobre esa base, ¿no? Trazamos el objeto en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, puedo poner puntos de anclaje, ¿no? Los puntos de anclaje vienen a ser A, B, C, D, y cómo va quedando esos vértices en el sólido ahí. Otro ejemplo, ¿no? Dado estas vistas, construir, ¿no? La proyección isométrica en 3 dimensiones, ¿no? Okay. En este caso, es un prototipo fabricado en base a este croquis ahí. Tengo el objeto, tengo sus vistas y cómo puedo armar mi maqueta, ¿no? Con cartón. A eso llamamos prototipo. El prototipado hay de diferentes maneras. Puede ser con cartón, o el prototipo puede ser en madera, o puede ser en Tecnopor. Y hay otro prototipo, ¿no? Que puedo generar con impresora 3D, con cortadora láser.
Entonces, cualesquiera de ellos, vamos formando nuestro prototipo en 3 dimensiones. Acá tenemos otro ejemplo de una proyección isométrica, ¿no? Llamado sistema axonométrico, ¿ya? Entonces, la proyección isométrica es sistema axonométrico, donde forman parte las perspectivas. Vamos a obtener 3 tipos de isometría: la ortogonal, la dimétrica y la trimétrica, ¿no? Y también un sistema axonométrico, una perspectiva caballera. Entonces, estas perspectivas tienen también como objeto la descripción de las formas en 3 dimensiones. Por ejemplo, quiero construir un cenicero. Parto de mi bosquejo acá, ya, con lápiz y papel. Voy al AutoCAD y voy a renderizar eso. Entonces, primero tengo que dibujar una de sus vistas y luego utilizo el comando extrude, extruimos, damos una altura, perforamos con Presspool, estos agujeros perforamos con Presspool y luego pintamos de un determinado color y ya tenemos nuestro modelo renderizado en base al croquis anterior. Entonces, el día de mañana hacemos este croquis en AutoCAD. También puedo tener un modelo, un croquis en 3D, acá. Voy a un programa CAD, en este caso al AutoCAD, empezamos a dibujar parte por parte y como resultado tengo mi modelo renderizado en base a ese croquis. Por ejemplo, quiero construir un cubipop a partir de sus vistas. Entonces genero este objeto cubipop y luego voy armando mi croquis, mi prototipo. En la vida real, ahí tenemos, ¿no? Entonces, puedo, en formato digital, ¿ya? Puedo construir rápidamente de 2 dimensiones, que es la vista diédrica, paso a un objeto 3D y puedo construir varios y empiezo a formar mi dique de talud para hacer muros de contención. Por ejemplo, actualmente, ahora, ¿no? Va a venir el fenómeno del Niño, ¿no? Mayormente en el norte va a haber lluvias torrenciales y va a haber inundaciones, ¿no? Entonces, en las zonas, en las riberas de los ríos, tenemos que armar diques de contención, ¿no? Defensas ribereñas. Entonces, esta proyección isométrica me va a servir para contener las inundaciones, ¿no? O para hacer diques de talud en zonas marítimas, ¿no? En la zona costera, o tal vez en la sierra, en los ríos, hacer diques de talud en defensas ribereñas. Conclusiones. La aplicación del bosquejado es importante en ingeniería, que permite enlazar la creatividad o imaginación a mano alzada para una comunicación en tiempo real. El croquisado tiene como finalidad trazar las líneas directrices del trabajo establecido, determinar la información que se ha recopilado, detectar las áreas donde falta material
organizar la información en orden lógico. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio acá. Del aula virtual, de día sábado, ustedes van a descargar una hoja de cálculo, ¿ya? El aula virtual. A ver, voy a pasar al aula virtual acá. Entonces vamos aquí a nuestra aula, marcamos lo que es recursos de clases presenciales, ¿ya? Se van a ubicar en semana 2, sesión 0, viernes, ese es el PPT que les acabo de presentar. Y ahora van a ir en sesión 1, día sábado, descarguen esta hoja de cálculo, diseño de Cubipot, diseño de Cubipot. El día de mañana utilizamos la plantilla ejercicio 1, usamos nuestra semana 2, práctica sábado. El día de hoy van a descargar esta hoja de cálculo, diseño de Cubipot. Descarguen, hagan clic y abran. Y abran su AutoCAD también, ¿ya? Entonces, aquí hay un diseño paramétrico. Tenemos ahí la hoja de cálculo. Y ahí dice diseño de Cubipot. ¿Qué es un Cubipot? Es un elemento prefabricado de hormigón diseñado para diques en talud y para la protección de márgenes de ríos. ¿Ok? Entonces acá tenemos un parámetro nada más, ingrese longitud del Cubipot. Pero en este ejercicio estoy ingresando 1780. Entonces el valor de L es 1780. Y tenemos ahí un dibujo, acá, ¿no? Los aleros, las aletas que tiene este Cubipot, es dividido L entre 2. Y la parte que está visualizando estos aleros va a tener L entre 4. Entonces, con esas dimensiones, voy a dibujar el Cubipot en 2 dimensiones. ¿Ok? Entonces, solamente yo voy a ingresar un parámetro, L. Y luego la hoja de cálculo lo divide entre 2, divide entre 4 y divide entre 8. Acá, ¿eh? Por ejemplo, yo puedo cambiar ese valor. Ahora que valga 2500. ¿Ya? Entonces, en vez de 1780, voy a poner un valor de 2500. Y fíjense que ha cambiado los parámetros. L medios vale 1250, L cuartos 625, ¿ya? Entonces, con ese parámetro de 2500, voy a dibujar mi Cubipot y luego voy a diseñar mis diques de talud como están viendo acá. ¿Ok? Listo. Entonces presiono, ¿ya? Dibujar en AutoCAD. Listo. Dibujar en AutoCAD. Entonces vamos aquí al hoja de cálculo y hago clic. Vamos a ver aquí mi hoja de cálculo. Dibujar en AutoCAD. Ya está. Y clic. Y ya está dibujado mi Cubipot. ¿Ve? Esta tiene una longitud de 2500. ¿Ya? Ahora, ¿puedo cambiar otro parámetro? Acá. Ahora voy a hacer más pequeño, ¿ya? La longitud L que valga ahora 1000. 1000. Listo. Enter.
Entonces, L medios vale 500, L cuarto 250, L octavos, etcétera, ¿ya? Entonces le digo dibujar en AutoCAD, ahí, y hago clic en AutoCAD, ahí clic, y ya me dibujó, ¿eh? Pero ese ya está a un tamaño, ¿no? De 1000, más pequeñito, ¿ok? Y puedo dibujar a cualquier tamaño el Cubipod, a 1780. Pongo donde dice L, 1000, de color amarillo, 1780. Enter, dibujar en AutoCAD, y me va a dibujar a 1780, ¿ves? Ya, hagan ese ejercicio en casa. Listo. Entonces, esto es una macro. Van a ir a programador, ¿ya? Visual Basic, y ahí está la macro, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que estudiar código, tienen que estudiar Visual Basic. Todo ingeniero tiene que saber un lenguaje de programación, ¿ok? Si el ingeniero no estudia el lenguaje de programación, se va a quedar en 2D, se va a quedar en 2D, se va a quedar con la geometría clásica de Gaspar Monge. Pero si ustedes ponen código, van a pasar a 3D, de 3D van a pasar a 4D, y luego van a pasar a 5D, a 6D, 7D. Estamos hablando de la tecnología BIM. Y la tecnología BIM utiliza código, la tecnología BIM utiliza la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día todo proyecto tiene que utilizar la tecnología BIM. El ingeniero civil está construyendo carreteras, está construyendo puentes, tiene que usar la tecnología BIM. El arquitecto está construyendo edificios, está construyendo, está diseñando escuelas, colegios, hospitales, tiene que usar la tecnología BIM, tiene que llegar a 7D. Ahora ya en una obra pública, un expediente técnico, no solamente va a presentar hasta 3D, va a presentar sus planos, va a hacer su expediente técnico. Ese era antes. Ahora tiene que llegar a 7D. Entonces ustedes tienen que prepararse a ese nivel. Entonces recién estamos viendo algunos códigos ahí. Entonces el código, ¿no? Primero asignamos los valores acá de las celdas. Acá estoy asignando el valor de la celda en la fila 5, en la columna 3, está esa celda de color amarillo, ¿no? Lo asigno a una variable, la variable es L, en este caso es L, acá. La variable de longitud dice L, ¿no? Tomo el valor de la celda y luego empiezo a dividir ella. Una variable M, L entre 4, ¿no? Entonces hay una función que llama acá, cal, llama a la función dibujo forma rectangular y pasa los parámetros acá, X, Y y L. Entonces, esa función dibujo forma rectangular está acá. Todo esto es la función. Toma los parámetros X, Y, L, ¿no? Entonces, L vale 1780, ¿no? Entonces acá toma el valor de 1780, ¿no? Y luego X, Y son las coordenadas. Al momento de hacer clic, indique el punto, entonces toma sus coordenadas del valor de X y el valor de Y. En esas coordenadas va a dibujar la arista, ¿no? ¿Ok? Entonces empieza a crear una matriz
y va poniendo las coordenadas desde el punto inicial donde hicieron clic y va trazando líneas, polilíneas acá. El comando de AutoCAD utiliza polilíneas acá y traza el rectángulo, ¿ya? Pero el Cubic Bow tiene una forma trapezoidal. Llama a la forma trapezoidal acá, ¿eh? Con sus parámetros X, Y, que son las coordenadas, y el valor de M. M es la cuarta parte de la longitud, L entre 4. De igual manera, ¿no? Entonces, en esa función se asigna una matriz, sus coordenadas, y en AutoCAD dibuja una polilínea. Y eso es todo. Entonces, ustedes tienen que estudiar un lenguaje de programación, tienen que saber programar, ¿ya? O sea, hay tutoriales o de repente, ¿no? Se pueden matricular en, en algunos cursos de extensión universitaria y ya están practicando su programación. Listo. Entonces, una vez que tengo ese código, esa macro lo pongo en un botón dibujar en AutoCAD y me dibuja. ¿Ok? Pero me da la vista nada más. Pero yo quiero llegar a 3D. Acá. ¿Ya? Por ejemplo, esta parte de acá. ¿Ya? Entonces paso. Acá me está representando en la vista top. Entonces voy a ir a las cuatro últimas, son 3 dimensiones. ¿Ya? SW isométrica, ahí está en 3D acá. ¿Ven? En 3D. ¿Ya? Entonces vamos a darle acá, selecciono esa parte ahí y le digo extrude. Voy a darle un grosor ahí, ¿ya? Extrude, escribo extrude y voy a extruir hacia abajo 1780. Ya está, ¿ven? Entonces ya tengo ahí mi cubo en 3D ya. Pongo realística, ahí está, ¿ven? Pongo órbita, escribo orbit y hago girar y ahí está mi cubo, ¿ven? ¿Ok? Ahora, en el planito este tiene una elevación acá arriba tiene una elevación. Ok. Entonces, analizamos nuestra vista, vamos a nuestra hoja de cálculo, acá. Entonces, ¿cuánto de elevación tiene esta cresta acá? ¿Cuánto de elevación? ¿Ya? Entonces, aquí tiene una elevación, esta parte de aquí, es L cuartos. ¿Y cuánto vale L cuartos? Acá está. Acá tengo L cuartos, vale 445. Entonces voy a elevar 445. ¿Ya? Voy a hacer esa cresta ahí. Ahí. Entonces, pasamos a una vista. Acá. SW isométrica, ahí.
Entonces, selecciono esa arista acá. A ver, voy a poner a una vista 2D Wiriframe, ¿ya? Marco esa arista central, así, ese rectángulo ahí. ¿Listo? Escribo move, activo el F8, pulso F8, modo orto. Ya, tienen que marcar el modo orto, F8, ya está. Ahora van a escribir move, ya. Y hago clic en el punto medio, aparece un asterisco y elevo hacia arriba ahí, ya. Entonces, no me acuerdo cuánto es. Entonces vamos al plano. L cuarto vale 445. Entonces, elevo 445 arriba, escribo 445, ya tengo su elevación ahí, ¿ve? Puedo escribir órbita, miren. Acá tiene que tener bastante imaginación, así, ¿ve? Ahí tengo esa elevación, ahí, ¿ve? 445, ¿ya? Ok. Entonces, escribo, a ver, ahí. Voy a poner Custom View SW isométrica. Ya está. Ahora voy a ir al AutoCAD a 3 dimensiones. ¿Ya? Mi barra donde aparece línea, polilínea, círculo es una barra de 2D. ¿Y cómo cambio a 3D? En la parte inferior, donde está la hora, el reloj, ¿ya? Hay un engranaje. Entonces hacemos clic en el engranaje y selecciono 3D Modeling. ¿Ya? Hago clic y ahora mi barra está en 3 dimensiones, ¿no? Aparece Box, Extrude, ahí está el Extrude, ¿no? Press Pull, Polisólido, ¿ya? Entonces ahí en la flechita de Extrude escojo Love, ¿ya? Vamos a escribir Love. Listo. Marco el cuadrado arriba, elevado al cuadrado, y marco el cuadrado abajo. Y ya está formando un trapezoide. Y luego le digo Enter, y ya formó el trapezoide, ¿no? Y le ponemos en la vista realística, así. O puedo poner en la vista conceptual. Y hago clic en Orbit, escribo Orbit, y ya tengo ahí, ¿eh? Ese trapezoide ahí, ¿ok? Entonces ya estoy formando mi cubipod. Ahí tengo mi trapezoide, ¿eh? Vamos acá. Entonces ya he formado acá este cubipod, este trapezoide, este de acá, ¿ok? Y esa de ahí, ya tengo el trapezoide ahí. Ahora puedo copiar 6 veces y lo pego en cada carita. Así de fácil y ya tengo mi cubipod. ¿Ya? Y luego, como tengo en 3D, voy formando mi diques de talud tal como está acá. Entonces, vamos al AutoCAD. Ahí, ¿ya? Voy a colocarlo en la vista doble isométrica. Ahí. A ver, hay algún estudiante a levantar la mano a ver qué nos dice, ¿ya? A ver, acá. Ya. Clodoaldo Porras Clemente a levantar la mano. Sí, profesor, buenas noches con todos. Buenas. Consulta.
Perfecto. Realizando macros, ¿hay alguna función o programación que se pueda realizar para que nos pueda arrojar de golpe en 3D en el AutoCAD? Sí, también se puede hacer. El comando es ya 3D polilínea. 3D poly es el comando. Entonces ahí tienes que ubicar ya tres coordenadas, X, Y y Z. Bien, O gracias. sea, tú puedes hacerlo ya directo, que te crea el cubo, que te crea sus crestas. ¿Ok? Bien, Yo he hecho eso, pero primero partimos de 2D y luego ya pasamos directamente a 3D. Entonces, de esta forma estamos aprendiendo comandos, ¿no? De 3 dimensiones. Uno de los comandos de 3D es el LOF, ¿ok? Porque si yo les pongo de directo la macro que me dibuje ya todo el cubipot, entonces el estudiante no va a aprender ningún comando de AutoCAD, ¿no? Entonces la idea es de que poco a poco vayan aprendiendo los comandos. Entonces en este ejercicio están aprendiendo el comando LOF, ¿ya? Están aprendiendo el comando extrude. Ahora vamos a aprender el comando el 3D rotate. ¿Cómo rotamos ese objeto? Muy bien, Clodoaldo. Ok. A ver, vamos a ver por aquí. Ahí, ya. Entonces voy a copiar esa, ese trapezoide. ¿Ya? Le digo copy. Entonces podemos hacer clic aquí. Ahí. Ya. Entonces puedo copiar varios. Así. Por ahí. Listo. Enter. Entonces, uno de estos de aquí lo voy a rotar, ¿ya? Selecciono acá. El comando para rotar es 3D rotate. Ahí va otro comando, ¿eh? Van a poner 3D rotate. 3D rotate. Y aparece tres ejes ahí. Eje rojo, eje verde, ¿no? Y el eje azul. Entonces, hago clic en el anillo circular rojo y escribo 90 grados, ya rotó. Entonces, con este ejercicio ya estamos aprendiendo el comando 3D rotate. ¿Ok? Entonces, ya que tengo rotado eso, lo muevo, move, del punto medio hacia el punto medio ahí. Ya está. ¿Ok? Ahora, puedo trazar una línea acá. Trazo una diagonal, así. Listo. Voy a cambiar al estilo visual, rayos X ahí. ¿Ya? Entonces, puedo trazar una línea también hacia el fondo de este punto hasta este punto ahí, ¿ve? ¿Ya? ¿Ok? Y otra línea, sí, listo. Entonces, voy a mover acá, marco así, move. Entonces, de esa línea de la diagonal del punto medio, muevo al punto medio ahí. Y ya está, ¿eh? Entonces, ya tengo ubicado una de sus caritas. ¿Eh? Vamos a cambiar de estilo visual, conceptual. Ahí está, ¿eh?
está hacia el fondo ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Está al fondo ese de ahí. Entonces, vamos a control Z. Okay, entonces vamos a poner acá control Z. Ahí. Ahí queda. ¿Ya? Entonces, lo que voy a mover es acá. Este trapezoide hacia el punto medio. Hacia el punto medio. ¿Ya? Entonces, y lo puedo mover, por ejemplo, acá, así. Con este eje azul, lo giro así, ahí. ¿Ya? Y con el eje rojo, lo giro ahí. Y queda plasmado. Entonces, sigo moviendo hacia el lado, hacia el fondo. Y ya queda mi prisma ahí, ¿no? Y hago lo mismo con este de acá, lo hago girar para otra dirección, ¿ya? Lo hago girar para otra dirección y voy colocando en las caritas. A ver, hay algún estudiante que está levantando la mano. Edmundo Junior Gutarra, active su micrófono. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ingeniero, ¿y si creo una guía, una línea guía en la parte superior, por ejemplo, izquierda, de vértice a vértice y luego lo copio para guiarme más rápido? Sí, también es otra técnica, ¿ok? Ustedes pueden crear líneas guía y van copiando de vértice a vértice, ¿ya? O también pueden hacer, por ejemplo, con una cruz, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer esa cruz acá, ¿ya? Y con eso ya terminamos este ejercicio. Por ejemplo, acá, puedo trazar una cruz. A ver, voy a poner a modo rayos X acá, ¿ya? Escribo línea. Voy a trazar una cruz acá, así, ya, acá, ¿ves? Ya. Esta línea de acá arriba, esto lo elimino, esta no necesito esas, ¿ok? Suprimir, ya está. Y trazo otra línea acá, una cruz ahí, ¿ve? Listo. Entonces, empezamos a girar esta de acá, así. Le digo 3D rotate, 3D rotate. Y ahora voy a mover el aro verde 90 grados. Escribo 90 y ya está. Entonces, ahí le pongo una cruz también. Entonces, hago girar acá. A ver, esto de acá lo voy a borrar, suprimir, y ya está. Entonces, escribo orbit, y hago girar este de acá, hago girar así. Entonces, ahí pongo una cruz, línea, de este vértice acá, hacia abajo ahí. Y línea, ya. Entonces pongo una cruz hasta esta cruz ahí, ya está. Entonces voy a llevar de la intersección de esa cruz hasta la intersección del otro lado. Entonces selecciono así y le digo move. Hago clic en la intersección de la cruz, ahí, listo. Y lo muevo, desactivo el F8, ya está. Y escribo orbit, ¿ya? Acá tenemos un botón orbit. A ver, voy a quitar esa parte de ahí. A ver, voy a salir escape. Este de acá lo voy a mover un ratito. Esto vamos a desactivarlo. Ya está. Entonces, acá.
Selecciono esa parte, le digo move. Hago clic en la intersección de la cruz y en esta parte aquí pongo Orbit, ya hay un botoncito Orbit ahí, hago clic en Orbit y voy girando mi cubo acá, ya. Entonces acá ya tengo esa cruz, ¿ok? Entonces pulso escape y marco en esa cruz ahí y queda plasmado, ¿ve? Queda pegado ahí, ¿ya? Puedo poner modo conceptual y ahí está, ¿ve? Me ha servido como guía esa cruz. Lo puedo ver en modo, en otra vista, ¿ya? En Shadow Gray, ahí está, ¿ve? Entonces, he llevado de cruz a cruz, haciendo girar, es otra técnica, y hay diferentes formas de centrar el objeto, ¿no? Y así las 6 caras vamos poniendo los otros, vamos rotando la dirección y finalmente ya tengo mi cubipod. Una vez que tengo cubipod, voy a copiar varios, ¿no? Y voy armando mi dique de talud. Ok. El día de mañana, ¿ya? Vamos a hacer esos ejercicios en AutoCAD, paso por paso. Ok. Muy bien, entonces tenemos ahí alguna consulta de su compañero. A ver, Edmundo Gutarra. Ingeniero, disculpe, para las clases, es mi primera clase que estoy asistiendo. Para las clases tenemos que traer laptop. No, tienes que traer instrumentos de dibujo, regla, compás, lápices, ¿ya? Porque nuestros bosquejos vamos a hacer con lápiz y papel, ¿ya? El laptop no, ahí tenemos en el laboratorio computadoras, entonces no necesitan laptop. Si deseas, puedes llevar tu laptop, ¿ah? Y puedes hacer tus ejercicios en tu laptop, no hay problema. Pero no es requisito que lleven su laptop. A ver, tenemos ahí a Eric, a Franklin, pueden levantar la mano. Ingeniero, buenas noches. Sí, igualmente recién me estoy conectando a la primera clase, ingeniero. La semana pasada no pude por temas de trabajo. He visto también que se había colgado actividades, ¿no? Bueno, tareas, creo que en el aula virtual que no logré enviar. Mañana les explico, ¿ya? Ahora, la clase del día viernes anterior es una clase grabada. Ustedes tienen que ver la grabación, ¿ya? Por ejemplo, esta clase que estamos haciendo se está grabando. Y dicho de paso, ahorita voy a dejar de grabar acá, ¿ya? Gestionar grabación. Listo.